Obregón. La Reforma. Santa Ana, Exactamente. Iturbide, también está Iturbide. ¿Quién más? Sí. Silencio, por favor. En esta obra de teatro les vamos a pasar ese proceso por el cual inició la guerra de Reforma. Déjame eso, por favor. No voy a tomar. Tampoco. Pancho Villa. Estamos en la... La Reforma. Primer acto. La Revolución de Ayutla. Santa Ana regresa al poder. Hola niños. Hoy les vengo a presentar la historia de la Reforma, desde sus inicios. En la segunda mitad del siglo XIX, México vivía una situación difícil. Entre los problemas que debía enfrentar estaban que unas cuantas personas controlaban grandes extensiones de tierra y algunos caciques regionales imponían sus intereses sobre el resto de la sociedad. Además, la mayoría de la población no tenía acceso a la educación y se carecía de recursos económicos para invertir en actividades productivas. En 1853, después de haber ocupado 10 veces el gobierno, Antonio López de Santa Ana fue convencido por los conservadores de regresar al poder. Durante mi mandato, eliminaré algunos derechos y libertades individuales. La libertad de expresión en México será limitada. Clausuraré el Congreso y venderé el territorio de la Mesilla a Estados Unidos. Para finalizar, me he nombrado Su Alteza Serenísima y me he otorgado el poder ilimitado para gobernar el tiempo que se me sea necesario. Correcto. Toma número 22. Acción. ¡Nos secuestraron! Acción. El plan de Ayutla. Ante esta situación, algunos integrantes del grupo liberal, encabezados por Juan Álvarez, Ignacio Comonfort y Florencio Villarreal, se organizaron para quitarle el poder al gobierno del país. El 1 de marzo de 1854 se proclamó el Plan de Ayutla para derrocar a Su Alteza Serenísima. Compañeros, hoy es un día importante. Hoy les voy a conocer el documento que hará cambiar el futuro de este país. De gobierno que hoy nos limita a tener ventanas, a poseer mascotas, a tener casa y vestido. Hoy es el fin del gobierno de Santa Ana. Plan de Ayutla, así lo haremos llamar. Aquí, compañeros, les conocemos a Santa Ana como Su Alteza Serenísima, a su gobierno, al gabinete que lo conforma y a los conservadores que son sus enemigos. Levantémonos en armas, y quien se ponga en contra será llamado enemigo de la nación. Al siguiente año, el movimiento armado triunfó y Santa Ana se vio obligada a salir de México. De acuerdo con el Plan de Ayutla, Juan Álvarez ocupó la presidencia. Luego, se organizaron elecciones e Ignacio Comonfort resultó electo. Con esto, se inició el periodo de gobierno liberal. La Constitución de 1857. Los liberales en el poder. Una vez en el gobierno,
Los liberales propusieron una serie de reformas para cambiar la situación y la economía del país y restarle fuerza a los grupos privilegiados. A través de 3 leyes: Ley Juárez, Ley Lerdo, Ley Iglesias. Mediante esta ley, declaro que serán quitados los privilegios a los miembros de las iglesias, del ejército, y establezco la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Por medio de esta ley, se obliga a todas las corporaciones civiles y eclesiásticas a vender los terrenos y las casas que no ocupan a las personas que los tienen rentando. Asimismo, por medio de esta ley, se regulará el cobro de los servicios realizados por la Iglesia, como bautismos, entierros, matrimonios, etc. ¡Bravo! ¡Queda! ¡Bravo! Después de varios debates, retomaron estas reformas para elaborar una nueva constitución. Muchos de los artículos de este documento estaban orientados hacia el propósito de modernizar al país. Sin embargo, el Partido Conservador, la Iglesia Católica y gran parte del ejército rechazaban la Constitución, porque afectaba sus fueros y propiedades. Por ello, los conservadores lucharon para defender sus privilegios y los de la Iglesia Católica. Tras el estallido de la guerra, el presidente Cominfort se vio obligado a dejar el país. Inicio de la reforma. Al faltar el presidente de la República, de acuerdo con la Constitución, lo sustituyó el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Benito Juárez. Pero los conservadores, por su cuenta, nombraron presidente a Zuluaga y se apoderaron de la capital. Así que hubo 2 presidentes y estalló la guerra de los 3 años, o de reforma, entre liberales y conservadores. Pero esta guerra la presentaremos en nuestro siguiente capítulo, así que no se la pueden perder.